poder hacer una planificación e implementar acciones en busca de construir dichas ciudades con mayor resiliencia. Solamente como preámbulo para poder iniciar, como saben, actualmente datos reflejan que casi el 50% de la población humana vive en las ciudades. Ciudades que están expuestas a impactos o son vulnerables a impactos severos, ya sean por fenómenos naturales o a su vez también fenómenos antropogénicos, ¿no? En este sentido, hay una urgencia de generar respuestas tempranas hacia lo que es lo que viene a ser episodios extremos y sin duda tener una anticipación y empoderamiento de las sociedades para que haya una transición justa de nuestras ciudades hacia modelos energéticos mucho más sostenibles, la misma adaptación al cambio climático y en este caso también lo que viene a ser el recurso hídrico como una planificación. En este sentido, vamos a dar inicio a lo que es este evento con 7 experiencias enfocadas desde el punto de vista de la planificación del recurso hídrico, la planificación arbórea y sin duda alguna también lo que viene a ser cómo nuestra metrópolis, en este caso de Santa Cruz, puede ser planificada de mejor manera, dado que tenemos como zonas de recarga hídrica. En este sentido tenemos la presencia de 7 panelistas, ¿no? En este caso, inicialmente, para que podamos comenzar, le vamos a dar con un fuerte aplauso y bienvenida a nuestro vicegobernador, el arquitecto Mario Aguilera, quien nos podrá dar la presentación denominada Santa Cruz Metrópolis, Inteligencia Colectiva hacia la Sostenibilidad, ¿no? Entonces, bienvenido vicegobernador, por favor, si puede pasar adelante. La exposición por allá, aquí está el instrumento, desde allá se lo van a pasar. Ahí Marco lo va a pasar. Ok, por favor. Muy buenas tardes, es realmente un gusto encontrarnos en este tipo de espacios que lo que hacen es construir una conciencia ciudadana de las necesidades, también de las oportunidades que existen en nuestro territorio urbano, en este caso la metrópoli de Santa Cruz. Cuando nosotros hablamos de metrópoli, estamos hablando efectivamente de un hecho que es tremendamente importante en el mundo, bien lo decían, 50% de la población del globo está en áreas urbanas, estamos hablando de prácticamente 4.000 millones de personas, ¿sí? En el caso de Bolivia, este fenómeno no es diferente, ¿sí? Tenemos la concentración muy importante sobre las 3 ciudades metropolitanas o regiones metropolitanas, como reza nuestra normativa, en el eje del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pero cuando nosotros hablamos de metrópoli, no hablamos solo de ese fenómeno, no solo la concentración poblacional. También hablamos de un hecho que bien gestionado, bien administrado, es una oportunidad para su institucionalidad y para su población. ¿Por qué? Porque este fenómeno sencillamente ha generado que 2 de las 10 economías más grandes del mundo sean ciudades, áreas metropolitanas o regiones metropolitanas. Y 52 de 200 economías más grandes del mundo son ciudades metropolitanas. Y hablamos de unos números fantásticos cuando es una economía que logra generar algo así como 2.055 millones, como es el área metropolitana del Gran Tokio. Siguiente, Marquito, por favor. Contextualizando nuestra presentación, vamos a hablar de lo que es Bolivia, el marco legal en Bolivia, que trata y gestiona las regiones metropolitanas y va desde nuestra Constitución Política del Estado, nuestra ley de autonomías, la ley de planificación, la 777, en el caso departamental, desde nuestro estatuto, la Constitución departamental, la ley departamental 110, que es de necesidad de creación de la región metropolitana 2015, reciente, y la 187, que es la ley de creación de Santa Cruz Metrópoli. Y este decreto departamental 382, que es el que nos da la responsabilidad de planificación, diagnóstico y gestión metropolitana al despacho de la vicegobernación, en nuestro caso. Pero cuando nosotros hablamos de Santa Cruz Metrópoli, no podemos olvidarnos de ese hecho histórico que ha sido la participación ciudadana en la construcción, en el resultado que tenemos ahora, con sus luces, con sus sombras, pero sin embargo manifiesta un músculo poderoso de gobernanza, de participación institucional, gremial, social inclusive,
y está reflejada en nuestra historia, y nos podríamos remontar a 1561, seguro. Pero hablemos de documentos muy conocidos en el país, como es el Memorando 1904, donde ya se hablaba de planificación regional. Después de eso viene una secuencia de hechos y actividades que han ido fortaleciendo la participación institucional, generando esa gobernanza necesaria para construir la ciudad o el área urbana más grande del país y más poblada. Siguiente, Marguita. Esa región metropolitana de la que estamos hablando contempla 6 municipios, como le decía, según la ley 187, y en el hecho está articulado a 3 municipios más, que son el municipio de Montero al norte, Colpa Bélgica al noroeste y Pailón al este, sumando nada más que 3 millones de bolivianos actualmente. Siguiente, por favor. Y esa concentración humana, uno pudiera decir, bueno, somos los más grandes, ¿no? Así estamos acostumbrados acá. Sin embargo, hay una responsabilidad tremenda y no resuelta, por cierto. Y hay que tener conciencia y hay que ser claros en esto. Hay 3 regiones metropolitanas en el país. Cuando analizamos esas 3 regiones metropolitanas, Santa Cruz tiene el índice municipal de desarrollo sostenible más bajo. O sea, de 3 somos los terceros. Y no podemos decir orgullosamente que somos los últimos de 3. Por eso es que se ha iniciado un proceso acelerado de diagnóstico, de identificación de cualidades productivas, cualidades sociales, que apuntan cabalmente a aprovechar nuestro territorio y esta nuestra población. Y cuando hablamos de población, no podemos olvidarnos de estos datos. Estos datos que es el crecimiento poblacional aceleradísimo, decimos los Camba, en Santa Cruz. ¿Sí? Teníamos una proyección del Instituto Nacional de Estadística que hablaba de un crecimiento plano del 3.3%. Después del estudio que desarrolló el ICE, el Instituto Cruceño de Estadística, del año pasado, marca un crecimiento mucho más acelerado, 5.5%, lo cual es un fenómeno que nos debe llamar a la atención. Y tiene una proyección en habitantes que vienen en esos cuadros, ¿sí? Al 2023, 3 millones, como le decía, y algo más. Vámonos 10 años después, 4.600.000 y tantos mil. Y una proyección hasta el 2061, fecha importantísima para los cruceños, 9.366.000. Obviamente, si somos capaces de brindar los servicios para contener, para sostener la calidad de vida y las demandas de nuestra población en este territorio. Una población que está compuesta de esta manera. Por eso decimos que existen oportunidades grandísimas en este territorio, pero también existen oportunidades muy grandes en su población, porque es una población joven. 77% de esos algo más de 3 millones de bolivianos están en edad de trabajar. Nosotros estamos en edad de producir todavía. Y 60% tiene menos de 30 años. O sea, tenemos una población muy joven, lo cual significa una nueva oportunidad y lo cual significa una mayor responsabilidad. Para ello, nosotros, desde el despacho de la vicegobernación con el programa metropolitano, hemos comenzado a trabajar cabalmente en ese modelo cruceño. Eso que aprendimos desde chico, que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, y que es, al final de cuentas, responsable en gran parte de nuestra realidad. Repito, de lo bueno y de lo malo. Sin embargo, es la única manera en que los cruceños han aprendido a servirnos unos a otros. Y es a través de las comisiones metropolitanas que estamos haciendo ese trabajo. Comisiones que están indiscutiblemente vinculadas a la sostenibilidad. Sostenibilidad medioambiental en la región metropolitana. ¿Por qué? La primera trabaja la gestión integrada de recursos hídricos subterráneos, porque todos deben saber que los algo más de 3 millones de habitantes que vivimos en la región metropolitana de Santa Cruz explotamos recursos hídricos subterráneos. Todos. Luego, nuestra Comisión Técnica Metropolitana de Saneamiento, porque cabalmente si tenemos un bolsón de agua contenido, el saneamiento es importante para darle la mayor cantidad de vida útil posible y no contaminarlo. Luego, nuestra Comisión Técnica de Gestión de Residuos Integral, Gestión Integral de Residuos Sólidos, que cabalmente va en el mismo sentido. Y luego vamos a ver por qué. Y la cuarta comisión activa, que es la de Comisión Técnica Metropolitana de Economía Sostenible, porque todo esto tiene oportunidades de generación de empleo, de generación de riqueza. Y este hecho participativo comenzó desde el primer trabajo que se hizo en la planificación metropolitana, desde el despacho de la vicegobernación, y fue este evento.
Lo hicimos en septiembre de 2021 en el Colegio de Arquitectos con algo más de 180, 190 autoridades electas, institucionales, municipales, departamentales, etc. Y construía esto que es la visión de Santa Cruz Metropolitana. Santa Cruz Metrópoli, epicentro de Sudamérica, no nos van a poder mover. Productivo, como lo hemos sido históricamente, científico, tecnológico y de servicios innovadores, que es a lo que aspiramos, generador de desarrollo sostenible, promoviendo cultura e identidad con una gobernanza inclusiva de liderazgo. Para ello hemos venido trabajando desde esas fechas y ahora hemos estructurado esa planificación en 8 ejes estratégicos. Estos 8 ejes son vivienda, sistema gris, sistema formativo y capital humano, centro histórico, sistema logístico, corredores verdes, tren metropolitano y hub aeroportuario. Siguiente, por favor. Corredores verdes. Indiscutiblemente, la protección al sistema hídrico de la región metropolitana es nuestro objetivo primordial. Potenciar el aprovechamiento de nuestros residuos sólidos sencillamente nos podrá incluir en una economía mucho más responsable y más dinámica, convirtiendo en materia prima lo que hoy para nosotros son residuos o basura, y logrando esa sostenibilidad ambiental en la región metropolitana. Para ello, se ha hecho un trabajo de relevamiento científico a través de consultorías específicas que han determinado esta composición del sistema medioambiental en la región metropolitana. Nuestras UCPNs Las Lomas, El Espejillos, UCPN Urubó-Huendá, la zona de amortiguamiento de la UCPN, que al final de cuentas, con las áreas protegidas municipales suman algo más de 106.000 hectáreas en la región metropolitana de Santa Cruz. ¿Y cómo están distribuidas? Este es el resultado de un trabajo de una consultoría medioambiental de evaluación de las características de los puntos o los territorios de atención medioambiental. ¿Y de qué manera están articulados entre ellos? Porque el objetivo número 1, obviamente, es darle continuidad. Darle continuidad, conectividad para que sean, 1, sigan presentes y 2, se fortalezcan entre ellos, manteniendo esa calidad de vida que nos permiten los servicios medioambientales en la región metropolitana de Santa Cruz. Esas UCPNs, volviendo al tema hídrico, están distribuidos de esta manera en cuanto a la recarga de nuestro hídrico subterráneo. UCPN Urubó-Huendá, la que ven ahí en verdecito a la izquierda del plano, 60% de la recarga de nuestro hídrico subterráneo. Lomas de Arena, la que ven ahí en anaranjado, en el plano abajo a la derecha, con el 20%, y el río Piraí, con el 20%. Vale aclarar que el río Piraí no es por el fondo del río, sino es por el rebalse del río, o sea, son las playas las que recargan nuestro acuífero subterráneo en la región metropolitana. Y nos permite llegar a estos volúmenes de explotación. ¿Alarma para nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de explotación actual de ese hídrico subterráneo son algo más de 20.000 metros cúbicos hora para servir a 3 millones de bolivianos en la región metropolitana de Santa Cruz. Cuando la capacidad demostrada científicamente de ese acuífero subterráneo es de 26.981 metros cúbicos hora, con una demanda promedio de 131.22 litros per cápita. Señores, es una alerta porque nosotros debemos proteger las zonas de recarga para darle sostenibilidad a nuestros recursos hídricos. Segundo, debemos ser responsables con la explotación de los recursos hídricos subterráneos. Y tercero, tenemos que tener la certeza de que solo la administración del territorio de manera responsable logrará que exista vida en este territorio a futuro con la calidad que nosotros hemos heredado, porque hemos disfrutado una calidad de vida fantástica en este suelo, que esperamos sea sostenible para las futuras generaciones. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si nosotros no tuviéramos ese hídrico subterráneo, el año pasado tendríamos que haber invertido más de 100 millones de dólares en potabilizar el agua superficial en la región metropolitana para la demanda de nuestros ciudadanos. Siguiente. Y este es un escenario a futuro. Ojo, ¿sí? A 10 años estamos con 23.158 metros cúbicos hora proyectados. De aquí a 20 años, necesariamente deberíamos estar pensando en una nueva fuente de recursos hídricos para la región metropolitana. Y al 2053, está claramente ese número en rojo, tendríamos ya que tener activa una nueva fuente de explotación hídrica para la vida en la región metropolitana de Santa Cruz. Y en ese sentido, y actuando con responsabilidad, mi lente no quieren trabajar hoy día,
Actuando con responsabilidad en ese sentido, una de las comisiones recomendó una consultoría específica de qué manera se está comportando la contaminación de nuestro hídrico subterráneo. Y esta consultoría se desarrolló en las más de 120.000 hectáreas de la región metropolitana y los resultados no son alentadores. En pozos de 0 a 50 metros, en 62% prácticamente se encontraron contaminación orgánica, o sea, nitratos, cloruros, manganeso y coliforme. En pozos de monitoreo entre 50 y 100 metros, el 53% tiene las mismas condiciones. Y en pozos más profundos de los 100 metros, de 100 a 150, se encontraron contaminaciones en manganeso y hierro que son naturales, pero vale la pena monitorearlos. Luego, esa contaminación necesariamente pues, tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo en la superficie, ¿no? El sistema de saneamiento no resuelto en la región metropolitana, el manejo no adecuado de nuestros residuos. Y esos residuos son resultado de otra consultoría específica que no solo determinó el volumen, sino la densidad y composición de los residuos sólidos metropolitanos y levantó una proyección para ello. El promedio es de 0,55 kilogramos habitante de día de generación de residuos en la región metropolitana. Y con la proyección poblacional de aquí a 10 años van a ser 1.353.859 toneladas año. Un volumen alarmante. Y está compuesto de esta manera que sí, nos propone algunas alternativas, por supuesto. Porque está compuesto de esta manera el material orgánico, 54%, plásticos, papel, cartón, etcétera, que no solo nos permite la reutilización, la industrialización y el reciclaje, sino que además nos permite generar fuentes de empleo siempre necesarias en una población que crece tan aceleradamente. Actualmente, del 17% que suman cabalmente el papel, el cartón y los plásticos, se está aprovechando el 25%. Y ese 25% genera 2.000 fuentes de empleo. Y le genera un ahorro de 1.6 millones de dólares año a los municipios por la no disposición final de los mismos. Es algo que se puede fácilmente dinamizar y multiplicar con un efecto positivo para el medio ambiente, para la sostenibilidad, pero además para la economía de las familias. Otro eje importante es el tema de vivienda. Cuando nosotros hablamos de la región metropolitana de Santa Cruz, estamos hablando de más de 120.000 hectáreas de ciudad, con muy baja densidad. A través del estudio de Liberton y Guerrero, un estudio de 46 ciudades latinoamericanas sobre la sustentabilidad de las mismas en el factor económico por densidad, nos dice que el número ideal de habitantes por hectárea está entre 90 y 100 habitantes por hectárea. La región metropolitana de Santa Cruz está por un nivel muy, muy bajo, 11.4 habitantes por hectárea. O sea, somos capaces de multiplicarnos por 9 veces sin crecer un solo metro cuadrado. Y así lograríamos el punto ideal de sustentabilidad financiera en la región metropolitana de Santa Cruz. Es por ello que se trabaja el tema de vivienda en cuanto a planificación y ubicación de las mismas, obviamente en el territorio que tiene esa vocación de contener población, respetando todos los sistemas hídricos superficiales, los sistemas hídricos subterráneos, pero además todas las formaciones medioambientales, bosques, bosquecillos, etcétera, de la región metropolitana de Santa Cruz, procurando no invadir un suelo productivo y proteger el remanente de suelo que existe en la región metropolitana de Santa Cruz. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la región metropolitana en extensión, estamos hablando de 635.207 hectáreas. ¿Por qué? Porque incluye el área urbana, los radios urbanos municipales, más el área rural de los municipios, de los cuales se han intervenido 129.677, 21%. Menuda responsabilidad para nuestra sostenibilidad y la capacidad productiva de servicios medioambientales en nuestra región metropolitana, el proteger 505.530 hectáreas. Siguiente, por favor. Centro histórico. Cuando nosotros hablamos de centro histórico, hablamos de una competencia que no le corresponde a la gobernación de Santa Cruz, es una competencia del municipio de Santa Cruz. Sin embargo, es imposible poder hablar de futuro si no hablamos de nuestra historia y de nuestro origen. Es así que el centro histórico para nosotros es el alma de los cruceños, es el alma de la región metropolitana de Santa Cruz. Y para ello, dentro de nuestras competencias, se nos permite participar a través de fortalecer los circuitos turísticos de implementación de tecnología para el centro histórico de la región metropolitana, la búsqueda de reactivación económica, pero además replantear servicios brindados en el centro histórico para cabalmente recuperar algo más de 300 hectáreas que es nuestro centro histórico, que está en unas condiciones no ideales y que bien pudieran servir de mejor manera a nuestra región metropolitana, otra vez buscando reactivación económica, generación de empleo y aprovechar una inversión
de 300 millones de dólares que se encuentra en el centro histórico. Y aquí vamos a la madre del cordero. Todo lo que hemos dicho parece filosofía, pero alguien lo tiene que hacer tangible. Y son ustedes, es nuestra obligación. Pero además, pensando en el futuro, nuestro sistema formativo de capital humano en la región metropolitana de Santa Cruz. Este siguiente, por favor, Marquito, trata de cuál es la capacidad de formación que existe en la región metropolitana de Santa Cruz. 120.000 universitarios el 2022, alimentados por 52.000 nuevos bachilleres. De esos 52.000 nuevos bachilleres en la región metropolitana, no en el departamento. 18.000 tuvieron oportunidad o cupos para su formación, que es un derecho en el país, gratuita en la Universidad Autónoma de René Moreno, y 34.000 quedaron sin cumplir con ese derecho que tienen de formación superior, que van o migran al sistema privado de educación, otro al sistema técnico y otro que se ingresa directamente a la fuerza laboral de la región metropolitana de Santa Cruz. Y en ese sentido, siguiente por favor, y en ese sentido no solo hicimos una evaluación de cantidades, sino en qué estamos formando. Porque cabalmente la capacidad productiva de la región metropolitana tiene algunas características particulares que hay que fortalecerlas. Hay que construir la sostenibilidad en ese sentido, pero hay que aprovechar un nuevo mercado global que está a la mano o al alcance de nuestra población joven de la región metropolitana de Santa Cruz. Y en ese sentido tenemos este cuadro de distribución. Arriba a la izquierda tenemos la cantidad de ejes de carreras universitarias en el sistema público. De todo este sistema público de formación, el 7% tiene formación en agricultura o agropecuaria, que es la capacidad productiva más importante del departamento. ¿Sí? Y en el área privada, 0% en área de formación agrícola y agropecuaria, pero sí 8% en informática y computación. ¿Y por qué está ese cuadro así? Porque se compara con la columna de la derecha. Son los 10 ejes temáticos de formación con demanda a futuro, las 10 carreras con mayor futuro laboral del 2022. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos de sostenibilidad en lo físico, sino necesariamente tenemos que hablar de sostenibilidad con el hecho humano que se desarrolla en lo urbano de la región metropolitana de Santa Cruz. Y para ello estamos trabajando en la construcción de una nueva comisión metropolitana del sistema formativo de la RMSCZ, de la región metropolitana de Santa Cruz. ¿Por qué? Necesitamos formar a nuestra gente con esperanza laboral a futuro, pero además con una responsabilidad con nuestro ambiente, con nuestro medio ambiente, con la vida y con nuestro territorio. Y debería estar dirigida esa formación al sistema logístico que tiene la región metropolitana de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidades formativas, como le decía, en este territorio, pero además ya tenemos consolidadas dentro de la región metropolitana hechos industriales que potenciar para, no sé si hay alguna, que se deberían potenciar cabalmente para lograr contener el crecimiento de nuestra frontera agrícola y elevar la productividad de nuestro suelo. Porque este es un diagnóstico durísimo para nosotros. Cuando nosotros hablamos de productividad en nuestro territorio, productividad agrícola, en maíz producimos 2.62 toneladas por hectárea, cuando nuestro hermano país vecino, Chile, produce 10.40 toneladas. ¿Por qué la diferencia? Debemos hacer hincapié en eso, lograr mayor productividad, contener la frontera agrícola para proteger cabalmente ese territorio que da servicio medioambiental a todos en la región. Pero no me voy a detallar, lo van a tener a mano, por favor, para que vean en qué condiciones somos o no competitivos en la productividad agrícola por hectárea en la región. Siguiente. Y aún así, y esto es esperanzador, sobre todo para los que trabajan en el campo y están comprometidos con la producción agropecuaria. Primera vez en 19 años los ingresos a agronegocios superaron a los hidrocarburos en Bolivia. Analistas ven futuro prometedor. Sí, tenemos que formarnos, tenemos que trabajarlo, tenemos que ser conscientes de que hay una oportunidad importante ahí, que hay un mercado global al alcance de la mano. Y en ese sentido debemos trabajar.
¿Qué dificultades trae esto para la sostenibilidad metropolitana? La necesidad de transportar desde nuestras provincias toda la producción agropecuaria hasta la región metropolitana para los procesos de industrialización. Eso implica carreteras, impacto medioambiental, polución, quema de combustible, etc. Sistema gris. Para ello, necesariamente tenemos que generar una estructura vial que tenga la capacidad de traslado de esa producción agropecuaria en provincia a los centros industriales en condiciones propicias. ¿Propicias por qué? Porque no podemos montarlo en una carretera y tardarnos 8 horas en cruzar la región metropolitana de Santa Cruz desde el sur hasta el norte. Para ello se está desarrollando estudios específicos de dónde que se debe fortalecer la red vial en condiciones logísticas, básicamente para transporte de carga, pero sí con condiciones propicias para hacerlo. Subirse en un camión con 50 toneladas en la espalda y a ir a una velocidad crucero que te permita cruzar la región metropolitana y llegar desde el área productiva a los centros de industrialización con ahorro de tiempo, con seguridad, que se ve reflejado a final de cuentas en la economía de todos nosotros. El nuevo estudio de aforo vehicular que hemos desarrollado en la región metropolitana da unos números preocupantes. Solo para los que venden combustible esto debe ser alentador. Ha crecido 28.76% desde la última medición en aforo vehicular en la región metropolitana que hizo la cooperación japonesa el 2017. Este estudio es del año pasado, en 5 años crecimos 28.76%. Dato que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Y para ello nosotros hemos estructurado una planificación que es prácticamente generarle unas nuevas 2 columnas vertebrales a la región metropolitana que van de sur a norte, respetando la estructuración sobre el río Piraí, que al final de cuentas, la vida necesita agua. Y los asentamientos humanos en la región metropolitana, desde el sur hasta el norte, se han ido asentando donde existe este líquido vital para la vida, a excepción de Cotoca, que queda al este, pero pegado al Río Grande. Esa estructuración va por una ruta metropolitana 3, que es la que viene en amarillo a la izquierda del plano, que va desde el 8º anillo sur, cruza prácticamente en condiciones logísticas Tachuelo, en la ruta nacional 4, lo cual te permitiría transportar carga, cruzar la región metropolitana de sur a norte sin entrar al área consolidada urbana. En paralelo, genera otra ruta, que es la ruta metropolitana 4, que también va de sur a norte, pero por el lado oeste de la región, y que articula los 5 parques industriales existentes actualmente en la región metropolitana. Y están entrelazados por esos 3 lazos en verde que ven, uno abajo, el Virubiru Sur, otro arriba de Virubiru, que es el Virubiru Norte, y otro que arriba, el tercero, superior, que va de Colpa Bélgica hasta la ruta metropolitana 4. Estos planos son totalmente públicos, los van a tener a mano, por favor, para que los analicen. Tren metropolitano. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, necesariamente tenemos que ser conscientes que pasa por toda la actividad que desarrollan los humanos. Y una de ellas es transportarse todos los días. Y nos transportamos o en un bus a diésel o en un taxi a gasolina. Sin embargo, existe tecnología aplicable y tenemos el volumen necesario para darle sostenibilidad a este sistema de transporte interurbano, distinto al tren propuesto por la alcaldía, que de características urbanas, este es interurbano. Es un tren de cercanías que estaría para servir a algo más de 500.000 usuarios. Dato preliminar, pero un dato, novedad, primicia. Estamos terminando un estudio de origen y destino en la región metropolitana. 575.000 o 500 días se transportan dentro de la región metropolitana, de municipios vecinos a la capital y de la capital a municipios vecinos. Es así que este tren metropolitano es una solución viable, no solo por el ahorro de tiempo que se convierte en un tiempo productivo, sino que además sí tienen los números que le dan sostenibilidad a esa provisión de servicios. Siguiente, Marquito. Aeroportuario Virubiru. Esto de aquí es una de herramientas, creo yo, más importantes para el desarrollo de empleo. Y no solo para que aparezcamos en el mapa global o en el mapa mundial, sino para que este crecimiento poblacional logre tener la sustentabilidad económica necesaria para proveerse de servicios a ella misma y la construcción de la sostenibilidad en la región metropolitana. Solo esta herramienta es capaz de generar esta cantidad de empleo, señores. Al 2025, la pista del aeropuerto de Virubiru, sin sufrir modificaciones solo en plataformas, pudiera mover 7.4 millones de pasajeros. Pero uno dice, ok, bonito, ¿no? Multiplicar de 3 a 4 es sencillo, cuando tenés una pista que está trabajando al 15% de su capacidad instalada.
infraestructura. Esta infraestructura genera, por cada millón de usuarios de un hub aeroportuario, 5.000 fuentes de empleo. 1.000 directas, 2.000 indirectas, 2.000 inducidas. El proyecto del hub aeroportuario Viru en su plan maestro hasta 2050, pudiera mover 46.2 millones de pasajeros año. Eso, señores, léanlo bien, significa 231.000 fuentes de empleo en la región metropolitana de Santa Cruz. Y eso por más de 158.000 en sueldos. Y aquí entra otra vez la fórmula del equilibrio económico. Esos números, sueldos entre 6 y 7 veces en la economía en un año. Y cuando hablo de la economía de la región, no hablo solo de Santa Cruz Metropolitano, hablo de la región, en el departamento y hablo del país. Y bien gestionada, el impacto de solo esa infraestructura, potenciando turismo, hotelería, restaurante, transporte, etcétera, lanza esos números. 4 veces más de lo que el gas le ha entregado al país como ingresos. Prácticamente 200.000 millones de dólares al 2050. Esos números que no son fantásticos, detallados en el estudio al que van a tener acceso a través de un QR, por favor. ¿Y cuál es el objetivo de toda esta planificación? Es sencillo. Si nosotros nos volvemos más productivos, con mejores recursos humanos, con la generación de empleo, vamos a tener, obviamente, a más producción, más empleos. A más empleos, mejores ingresos. Mejores ingresos que se reflejan en mejores servicios. A mejores servicios, vamos a tener mejor capital humano. A mejor capital humano, vamos a tener más producción. Esa espiral virtuosa es la que nosotros esperamos construir para la región metropolitana de Santa Cruz sostenible. ¿Cómo? Identificar para qué somos capaces de construir nuevas fuentes de empleo, nuevas tendencias de mercado, etcétera. Sí, somos capaces. Sin embargo, ya sabemos para qué somos buenos. Toda la vida hemos hecho prácticamente lo mismo, producir, agropecuaria. Y al final de cuentas, esa producción responde a las cualidades de nuestro territorio. Esas cualidades del territorio hay que hacer converger con las demandas que tiene el mercado en el mundo. Nosotros, si somos productivos, podemos tener acceso a mayor mercado, un mercado que es demandante de los servicios que se producen, alimenticios sobre todo, en la región metropolitana de Santa Cruz. Y ese equilibrio termina construyendo la sostenibilidad. ¿Sí? Mejores recursos humanos, respetando las cualidades del territorio, enfocadas en una demanda global, apoyado en la necesaria sostenibilidad. Santa Cruz ha vivido y vivirá de su suelo y de su gente. Así que todos somos llamados a construir con responsabilidad la sostenibilidad de la región metropolitana de Santa Cruz y convertirse, de cierta forma, en una experiencia eficaz y eficiente replicada en otros rincones del territorio nacional. Poner el QR, Marquito. Si tienen oportunidad, lo escanean. Si no, le vamos a entregar un tríptico que cabalmente tiene la información básica y eso lo va a llevar a la página de la región metropolitana de Santa Cruz, donde podrán descargar, analizar, profundizar y además proveernos de acciones o sugerencias para la implementación de una mejor planificación en la región metropolitana de Santa Cruz. Gracias, señores. Muchas gracias. Por términos de tiempo, lo que vamos a hacer es que al final de todas las presentaciones, por favor, se puedan hacer una ronda de preguntas. En este caso, al vicegobernador, sin duda tenemos muchos desafíos en lo que viene a ser el trabajo de las comisiones, gestión de recursos hídricos, saneamiento, reciclaje y principalmente tener una economía verde como región metropolitana. En este caso vamos a dar la bienvenida al segundo panelista, en este caso al ingeniero Richard Estrada y la ingeniera Alejandra Cibaute desde la Fundación Natura y el Gobierno Autónomo de Santa Cruz con la propuesta de sostenibilidad del agua para Santa Cruz. Por favor.
Hola. Bien, muchas gracias, Henry. Primeramente saludar a todos los que están presentes acá. Y naturalmente compartir un gran sueño que se viene ya desarrollando, empezando en realidad ya en Santa Cruz, y precisamente muy ligado al área metropolitana. Es algo que prácticamente el vicegobernador ha tocado, es cómo hacemos y cómo abordamos esa gran problemática referente a nuestros recursos hídricos. La palestra la voy a compartir con una colega y una amiga también del gobierno municipal de Santa Cruz, la ingeniera Alejandra, un poco para entender cómo se ha venido trabajando en estos años y cuál es el enfoque del área metropolitana en relación de encarar esta problemática del agua, ¿no? Y esta problemática del agua basado en un fondo llamado el Fonacruz. Alejandra. Buenas tardes. Para comenzar, podemos contextualizar algunos datos de Santa Cruz de la Sierra y por qué está tomando el mando, por qué es necesario pensar en una sostenibilidad del agua. Santa Cruz de la Sierra tiene una superficie del municipio de 1.404.71 kilómetros cuadrados, tiene un área urbana de 32.9% de total del área del municipio y tiene una tasa de crecimiento anual de entre 1.1 entre el 2012 y el 2019, así como un crecimiento estimado de la población de un 2.2%, lo que ha conllevado a que esta ciudad tenga una demanda popular de tierra, tenga una expansión urbana en constante evolución. Es lo que hemos visto, el crecimiento de todo lo que son las áreas periurbanas del municipio. Ahora, cuando nos enfocamos en la sostenibilidad del agua, podemos enfocarnos ¿Cómo provee el municipio de Santa Cruz de la Sierra el agua potable a toda esta cantidad de personas que están dentro del municipio? Tenemos datos relevantes que, por ejemplo, el consumo promedio de agua per cápita, de acuerdo a la Agenda Estratégica Urbana del Agua que se fue elaborando junto con la cooperación alemana, nos indica que tienen una dotación de 151 litros de habitante por día. Estas están prestadas a través de servicios de cooperativa que brindan servicios de agua potable y alcantarillado. Actualmente la cobertura de agua potable dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra es un 96%. Todas estas, tal cual lo mencionó el vicegobernador, por medio de lo que es captación de agua subterránea. Ahora, ¿cómo estamos en la cobertura del alcantarillado sanitario? Porque al hablar de lo que es el agua tenemos que hablar de una gestión integral de recursos hídricos, desde lo que es la captación y el saneamiento básico que viene acompañado a esto y que van en conjunto de la mano a pensar en la sostenibilidad del agua. Tenemos una cobertura de un 59%, lo que quiere decir que el restante está bajo lo que es lodos fecales, que tenemos que pensar en la contaminación de esa cámara séptica, de cómo está construyéndose y de qué contaminación tienen nuestros acuíferos subterráneos. Colindante a esto tenemos 7 plantas en tratamientos de aguas residuales y tenemos 7 lagunas de regulación que también forman parte de este sistema hídrico. De acuerdo a un estudio de determinación de origen y dinámica del agua subterránea en la región metropolitana, de acuerdo llevado por la GIZ, la Gobernación y Sahuapac, nos determinaron zonas de mayor recarga. Esto ya no nos hace pensar solo en Santa Cruz de la Sierra, tenemos que ampliar nuestra visión y pensar en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque estas zonas de mayor capacidad de recarga están ubicadas en la región metropolitana, pero abastecen a lo que es el municipio de Santa Cruz de la Sierra y todos los municipios colindantes a esto. De acuerdo a unas proyecciones que nos da el Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento que se llevó a cabo y analizó lo que es igual nos dan unas proyecciones de población que tenemos que lograr a pensar cómo esto va a ser sostenible y cómo vamos a llegar a poder brindarles a todas estas personas este recurso tan importante. Ahora, ¿qué nos determinó este estudio? Nos determinó 3 regiones necesarias que son agua subterránea de circulación local, de circulación regional y de circulación en inmediaciones de lo que es el río Piraí. También nos determinó que existe distintas alturas de lo que son los pozos de agua subterránea y en algunas han llegado a una profundidad de 300 metros, que nos hace pensar en 2 factores, en lo que es el costo de esto y la contaminación que está logrando producirse de esta manera.
De acuerdo a todos estos análisis se determinó y la gobernación hizo lo correspondiente a esto, determinando, por ejemplo, una pausa administrativa y luego creando lo que es la UCPN Huendao-Urubó. ¿Por qué? Porque es una región rica en ecosistema y porque está en mayor cantidad de lo que es captación de agua subterránea. En esa se sacaron, por ejemplo, que existen distintas características de esa zona, se hizo un estudio específico a esa zona y ahí es donde podemos determinar cuáles son los mayores problemas de lo que es la recarga hídrica. En ese sentido vemos que una de las cosas que más ataca es la expansión urbana, la infiltración que está provocando esto. Podemos ver la deforestación, los incendios y los coliformes fecales. Estas son medidas o problemas que los que nos tienen que llevar a ver cómo podemos solucionar esto, cómo podemos proteger nuestras áreas de recarga. ¿Por qué? Porque son nuestra fuente de abastecimiento a todo el crecimiento de lo que es el área metropolitana. Gracias, Alejandra. Y antes de entrar a la temática en sí de cómo pretendemos a nivel de región metropolitana encarar estos problemas, quiero empezar comentándoles algo muy importante. Todos los municipios en el área metropolitana, hablamos del Torno, La Guardia, algunos como muy cercanos tal vez, que están un poco tal vez fuera del área metropolitana, como es Buenavista, San Carlos, y yo diría prácticamente todos los municipios de los valles cruceños, todo el Chaco, los municipios en sí, están encarando de forma particular y de forma vinculante a hacer frente a este problema del agua. Y uno de los grandes inconvenientes que tenemos desde la percepción como vecinos, como usuarios de agua, es que siempre hemos predicho de que el problema lo deben resolver a niveles políticos, sin duda, pero también es una gran responsabilidad como ciudadanos de cada uno de nosotros. Y es en ese enfoque que hace 15, yo diría casi 20 años, que muchos gobiernos municipales y muchas empresas de agua que aquí están presentes, enseguida de mi intervención van a estar los del municipio del Torno, de la empresa de agua del Torno específicamente, cómo han ido encarando y han ido enfocando este tema, donde el usuario es partícipe de la solución. Se ha creado cerca de 80 fondos de agua en Bolivia y casi el 70% de esos fondos de agua están en el departamento de Santa Cruz, que es un fondo de agua. Un fondo de agua es una institucionalidad donde está prácticamente concebida con la participación de las empresas de agua, de los municipios, de las subgobernaciones u otras entidades que administran los recursos hídricos, y donde el usuario de agua pone en su factura de agua un aporte para conservar. Y esos recursos económicos han permitido que prácticamente estas entidades prestadoras de servicios de agua cuenten con los recursos económicos que le permitan atender esa problemática. De esa manera, cerca de 500.000 de hectáreas de zonas de recarga hídrica actualmente en los últimos 15 años se están conservando en Bolivia. Y eso ha permitido que más de 25.000 a 30.000 personas estén aportando prácticamente como parte de la solución y la posibilidad de financiar las soluciones que se puedan dar a esta problemática del agua. Y la región metropolitana prácticamente no puede estar ausente, porque como bien ya lo dijo el vicegobernador, con los detalles técnicos que nos ha dado, y también Alejandra, es un tema crítico en los próximos 10 años. Y sin duda el reto es grande. Ahora el tema es cómo poder encararlo. En los estudios que venimos realizando como Fundación Natura Bolivia, que ya vamos como 7 años establecidos centros de monitoreo donde medimos la infiltración del agua, tenemos las estaciones meteorológicas, algunos vertederos donde podemos medir cuánto de agua escurre. Hemos aprendido que si nosotros conservamos la cobertura boscosa, la cobertura vegetal, estamos logrando que 700 metros cúbicos más de agua puedan entrar al ecosistema de agua limpia. Si no tenemos esta cobertura vegetal, al menos en este ecosistema que es propio del departamento de Santa Cruz, pues prácticamente estamos reduciendo esa posibilidad de agua. Y eso multiplicamos por las 500.000 de hectáreas que tenemos prácticamente tenemos como reto en el área metropolitana poder conservar. Estamos hablando de un agua en grandes cantidades y que posiblemente sean nuestros ahorros en los próximos 50 años como región. En tal sentido, la propuesta que ya se ha venido trabajando en los últimos 3 años, 4 años, y en alianza con muchas instituciones, es precisamente el planteamiento del FONACRUZ, que es el Fondo de Santa Cruz, del área metropolitana de Santa Cruz, donde puedan participar
las entidades prestadoras de servicios de agua de toda el área metropolitana que estamos hablando, no tengo la cifra exacta cuántas son, tal vez Alejandra me va a poder ayudar, es una cantidad interesante. Los gobiernos municipales del área metropolitana, sin duda la participación del gobierno departamental y otras entidades privadas como organizaciones no gubernamentales y que permitan construir esta institucionalidad, específicamente que le permita recaudar recursos económicos, administrar los recursos económicos de estas entidades locales para encarar la problemática que se tiene prácticamente en la región metropolitana. ¿Y dirigido a qué? El Fondo de Agua, para conservar, proteger, restaurar las fuentes que abastecen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la región metropolitana. Algunos municipios ya han empezado a hacer este tipo de acciones. El Torno, por ejemplo, tienen cerca de 7.000, 8.000 hectáreas que están llevando adelante sus áreas de conservación de recarga hídrica. Buenavista lo viene haciendo hace 10 años, Yapacaní lo viene haciendo hace 10 años. Entonces ya han empezado a encarar y la población es parte de la solución. Y el gran reto que tenemos ahora es que la población del área metropolitana sea partícipe de este proceso y permita realmente la constitución del FONACRUZ y sin duda esta pueda tener los recursos necesarios para poder resolver las acciones, para poder conservar las fuentes de agua. Y la propuesta que está ahorita en discusión, hace menos de un mes atrás, hemos tenido la fortuna de poder reunirnos casi, yo diría, gran parte de las CEPSAS del área metropolitana, incluidas Aguapac, liderada naturalmente por la APS, donde prácticamente todos ellos han conformado y han firmado un acta de poder impulsar y concretar el fondo del área metropolitana de Santa Cruz, con recursos precisamente iniciales de lo que recaudan las empresas de agua, ¿no? Y eso va a permitir como un inicio prácticamente que el fondo de agua como tal pueda iniciar su existencia. Entonces, la propuesta es de constituir un fondo de fideicomiso, esté organizado, esté dirigida por un directorio que está conformado prácticamente por los fideicomitentes. De ese brazo del fideicomiso pueda surgir una secretaría técnica conformada por todos estos aportantes y permita realizar las acciones bajo un plan de acción, un plan determinado y permita atender todo lo relevante en relación a la conservación del agua. Y sin duda la participación de las empresas de aguas del área metropolitana va a ser vital para que el fondo como tal pueda participar. Y como fundación, naturalmente, tenemos esperando un fondo semilla que permita arrancar el FONACRUZ como tal y naturalmente le dé el impulso necesario para que pueda empezar a funcionar. Y sin duda, este fondo, que es un fondo mucho más macro, como les decía anteriormente, ya tenemos cerca de 80 fondos de agua en el país. Uno de los fondos de agua a nivel de ciudad capital es la ciudad de Tarija, que para nosotros ha sido un logro bastante importante, que le va a permitir prácticamente atender las acciones y los problemas que ellos tienen en su área de recarga hídrica. Y el fondo del área metropolitana de Santa Cruz, sin duda, va a permitir de que pueda hacerse las acciones necesarias bajo un marco de transparencia, bajo un marco de flexibilidad y sin duda bajo un marco de sostenibilidad. Y un poco la gráfica que mostramos ahí es un modelo que estamos soñando que se pueda tener en un corto plazo, que este fondo del agua esté conformado por estas entidades, todas las EPSAs que podemos ver allá en el cuadro, sin duda el gobierno departamental de Santa Cruz, el gobierno municipal, otras organizaciones que puedan encarar y también lograr que el aporte pueda ser manejado a través de un fondo de fideicomiso, ¿no? Bueno, es el modelo financiero. Y el tema de la gobernanza que le voy a dar a mi compañera Alejandra para que nos pueda un poco explicar ese tema y cómo prácticamente el gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz también a través de su Secretaría de Planificación han ido encarando el tema. Han ido encarando el tema para que de alguna manera pueda ser viable este fondo y pueda de alguna manera lograr que la participación de las otras ciudades que están en el área metropolitana puedan ser efectivas. Pensar que el agua es un derecho humano y es necesario en ese sentido y viendo la sostenibilidad, la capacidad y la expansión que está teniendo lo que es la ciudad y en este caso el nivel metropolitano, ¿cómo sería la gobernanza de este fondo? Tal cual lo mencionó Richard, sería 3 niveles.
nivel directivo, ejecutor y administrativo. Si estamos hablando de un fideicomiso, el nivel directivo sería el directorio o la junta del fideicomiso, representado, en este caso, pensándolo y esta propuesta de lo que es el Fondo del Agua desde la gobernación, los gobiernos municipales del área metropolitana, las EPSAs comprometidas con esto, las ONG, en este caso Natura con su Fondo Semilla, y otras instituciones que quieran ser parte de lo que es este fondo. Dentro de ello se va a escoger un directorio, presidente, secretario. ¿Cómo va este directorio? Va a generar lineamientos y va a realizar aportes por medio de un fideicomiso. Ese fideicomiso va a estar manejado por una fiduciaria. Esa fiduciaria va a administrar los recursos y le va a dar a una secretaría técnica que va a rendir cuentas al directorio y, lo más importante, que va a ejecutar acciones para proteger las fuentes de agua, que va a ser nuestro principal objetivo de lo que es el Fondo del Agua. Ahora, gobernanza del fondo. ¿Qué tenemos hasta ahora y cómo podemos actuar? Tenemos a nivel municipal la Ley 431 del 2016, la Ley de Protección y Conservación del Fondo de Agua, que dentro de uno de sus capítulos habla de un Fondo de Agua de Santa Cruz de la Sierra, en este caso el Fonacruz, que tiene que conservar, proteger y todas lo que son las fuentes de abastecimiento de agua. Tenemos un acuerdo por el agua que lo llevó a cabo la gobernación, donde también dicta lineamientos, saca 2 lineamientos estratégicos de protección, y ahora lo que también mencionó el vicegobernador, todos sus comités que ellos están llevando a cabo, que son comités tanto técnicos, sociales, y que impulsan esta conservación. Y tenemos un encuentro por el agua metropolitano que se llevó a cabo el año pasado, donde varias de los representantes de estos municipios de la región metropolitana se comprometieron y están en la misma línea estratégica de lo que es conservar, proteger los que son las fuentes de abastecimiento de recursos hídricos. En ese sentido, tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. Creo que es tarea de toda la sociedad civil comenzar lo que es este Fondo del Agua para la protección de nuestros recursos hídricos, y muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Bueno, como bien saben, en la misma línea estamos desde la metrópolis también buscando la sostenibilidad del agua, y en esa línea vamos a invitar una experiencia muy interesante en el municipio del Torno, que vienen 2 personas, desde el gobierno municipal del Torno al ingeniero Alfredo Escobar, y también el representante de la cooperativa, la Central de Cooperativas del Torno, el señor Renan Seas, por favor, cuya presentación denomina Construyendo Ciudades Intermedias Resilientes, la experiencia del Torno en el aporte ciudadano para la protección de fuentes de agua. 15 minutos, por favor. Muchísimas gracias. La verdad es una satisfacción, ¿no?, para nosotros como gobierno municipal venir y exponer una experiencia que lo venimos trabajando durante 10 años. Hemos visto, ¿no?, una planificación grande metropolitana que nos ha hecho el vicegobernador, cómo estaría constituido un fondo, ¿no?, de la región metropolitana, y hoy nosotros venimos a contarle una experiencia chica vivido en estos últimos 10 años en el municipio del Torno, ¿no? También me acompaña aquí don Renan Sea, que él es el presidente del fondo local del municipio del Torno, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Este fondo de agua se crea el año 2010 con 3 instituciones, ¿no?, para crear esta institucionalidad, a la cabeza del gobierno municipal, la cooperativa CEAPAS y la Fundación Natura. En el gobierno municipal del Torno tenemos 7 cooperativas medianas que son en los centros más poblados de nuestro municipio, ¿no? Una de ellas es la cooperativa CEAPAS, con un convenio con una vigencia de 10 años. El año 2021 concluimos este convenio con las 3 instituciones, ¿no? Pero algo curioso pasó en ese transcurso, que el año 2010 se firma el convenio con una cooperativa y el año 2012 se unen 7 cooperativas más.
entonces íbamos contagiando esta labor, ¿no?, de conservar nuestra fuente de agua, de proteger nuestros recursos hídricos. Entonces a este convenio, ¿no?, que era tripartito, se unen 7 cooperativas más. Estamos hablando de más de 10.000 usuarios que ya estaban aportando a este fondo, ¿no? El año 2021, le decía, ¿no?, se cumple este convenio, el primer convenio. El año 2022, ya con yo en la función pública, ¿no?, como concejal, pudimos renovar este convenio hasta el 2032. Eso nos ha dado una garantía, ¿no?, de sostenibilidad, de que queremos trabajar entre todas las instituciones por este bien común como es el agua, ¿no? Y bueno, ¿y cómo han venido aportando a los usuarios? Les decía que son más de 12.000 usuarios, ¿no?, entre las 7 cooperativas, a través de un ítem, ¿no? Si ustedes pueden verlo, al final está conservación de agua, 1 boliviano. Entonces, cada usuario está aportando 1 boliviano a través de su factura. Eso estábamos haciendo una suma de entre 13.000 por 12 meses, estamos hablando más de 100.000, 150.000 bolivianos que están viniendo de los usuarios, aparte de los recursos que el gobierno municipal y también las instituciones como la Fundación Natura nos han venido apoyando, ¿no? Hemos priorizado un área que el municipio del Torno es colindante con el Parque Amboró. No hemos priorizado un área de recarga donde están las microcuencas que justamente nacen del parque, que son como 20.000 hectáreas. Como ustedes pueden ver a la fecha, todos estos polígonos verdes son áreas que ya están conservadas, ¿no? Hemos trabajado con un mapa de georreferenciación, entonces ya son más de 500 familias que están trabajando conservando su bosque. Y estas son las alternativas productivas que el fondo le ha otorgado a los beneficiarios. También podemos ver como rollos de alambre, también son cajas apícolas, productos que son amigables con el medio ambiente. Entonces, eso ha llevado a que cada ciudadano que vive en Cuenca Alta tenga un compromiso por la conservación, tenga un compromiso por asegurar el agua para sus futuras generaciones. Yo me acuerdo, y les voy a contar una anécdota, por ejemplo, del alcalde de Yapacaní. Él había sido colono, ¿no? Y cuando llegó a Yapacaní, el año 2000, me decía, no, la persona más valiente, la persona más trabajadora es la que acababa primero en chaquear toda su parcela. Hoy ya no pensamos así, me decía, ¿no? Hoy la persona más inteligente es aquella que protege el bosque y también cuida sus recursos hídricos. No lo voy a olvidar, hace casi 5 años que estaba con él y me comentaba esta experiencia, ¿no? Es así entonces como vecinos del municipio del Torno han venido protegiendo, y en cada parcela de conservación tienen ese letrerito que dice, ¿no?, de diferentes comunidades al principio de su parcela. Algunos datos nos ha acumulado hasta la gestión 2022, tenemos como 517 familias, tenemos 13.092 hectáreas, ¿no?, monitoreadas, que están siendo conservadas, más de 8 comunidades, ¿no?, como les decía, de los centros más poblados de nuestro municipio, son los aportantes de las cuencas bajas. ¿Y en qué nos hemos respaldado como gobierno municipal, ¿no?, para tener una sostenibilidad legal, ¿no?, en este tema? Nosotros como gobierno municipal, tuve la oportunidad en ese tiempo yo trabajar en la Fundación Natura, trabajamos en la elaboración de las cartas orgánicas. Y ahí logramos de que uno de esos artículos de nuestra carta magna del municipio esté inserto al tema del medio ambiente y la conservación de las zonas de recarga hídrica. Posterior a ello, también ya como gobierno municipal creamos una ley, ¿no?, como objetivo tiene el conservar y proteger las fuentes de agua en zonas de recargas hídricas. Entonces, en estos 2 ámbitos legales nos estamos amparando para hacer este trabajo de conservación en nuestro municipio, ¿no? Algo muy importante que quiero comentarle, después de estos 10 años de trabajo, el 2010 empezamos, 2022 hemos renovado el convenio, y el año 2022, ¿no?, tuvimos una seria amenaza por las empresas mineras. Nos enteramos, ¿no?, silenciosamente de que ya todas nuestras, casi la mayoría de nuestras áreas de recargas hídricas estaban con concesiones mineras, y una de ellas ya con licencia ambiental lista para explotar. Como gobierno municipal, ¿qué hicimos, no? Alertar a las comunidades
Y aquí algo muy digno que recalcar es que en estos 10 años nosotros hayamos trabajado en socializar y concientizar a la gente. Nos dimos cuenta que cuando ya una empresa minera llegó con su licencia para explotar, todas las comunidades se pararon y dijeron, no, estas son nuestras zonas de recarga hídrica. De aquí tienen que beber, hemos bebido agua y tienen que beber nuestras futuras generaciones. Nos unimos en un salón, cada comunidad venía con sus diferentes carteles, ¿no?, manifestando su preocupación por esta empresa minera. No fuimos escuchados y la gente por sí sola salió a bloquear las carreteras. No, como pueden ver, Centro de Salud Forestal, El Playón y otras comunidades así con sus carteles, bloqueamos por 3 días la carretera. Ahí nos dimos cuenta de que la sociedad estaba concientizada, estaba capacitada para enfrentar este tipo de amenazas por empresas que venían posiblemente a contaminar nuestras aguas. Entonces, bueno, ahí como gobierno municipal hemos visto un fruto, ¿no? Hemos visto un fruto de que no estaban solo las autoridades, también había una sociedad concientizada para hacer frente a este tipo de amenazas, ¿no? Bueno, y al final, el año 2022 ya también vimos de que había una sociedad que estaba concientizada, pero nos faltaba un paso más, por ejemplo, ¿no? Y ahí me pegó mucho lo que decía aquí el ingeniero Richard, a tener un fondo. Y que hicimos para eso como gobierno municipal, hicimos el primer encuentro por el agua de la región metropolitana. Puse una imagen tal vez en ese tiempo cuando era presidente del consejo, el doctor Israel Alcócer, nos visitó. Aquí en la firma pueden ver muchos municipios que participaron. Nosotros teníamos previsto organizar este evento con alrededor de 90 a 100 personas, pero cuando verificamos la lista eran más de 200 personas que asistieron a este evento. Hicimos ese manifiesto, ¿no?, de crear un fondo metropolitano por el agua, ¿no? Esa es un poco lo que quería resaltar y contarles nuestras experiencias vividas en el Torno. También le voy a pasar la palabra aquí al presidente, ¿no?, del fondo, como es don Renan Sea, y es presidente de una de las cooperativas más grandes de nuestro municipio, ¿no? Gracias, Alfredo. Bueno, pues en primera instancia, saludar aquí a toda esta gente que se ha dado cita esta tarde. Y bueno, nosotros como representantes de las cooperativas de agua del municipio del Torno, hemos logrado concientizar a la gente, a la población, a los que viven en Cuenca Abajo y a los que viven en Cuenca Arriba. ¿Por qué razón? Porque los que viven en Cuenca Abajo aportan un boliviano en su factura mensualmente. ¿Para qué? Para hacer un fondo común y darle pues no un beneficio a la gente que vive Cuenca Arriba, porque no es sencillo decirle o a través de una ordenanza o de una ley que dejen de chaquear, que dejen de aprovechar lo que el bosque les genera, pues no, porque ellos necesitan vivir, necesitan mantener a su familia, necesitan mandar a estudiar a sus hijos y por lo tanto no es tan sencillo. Entonces, la idea nació, y gracias a la Fundación Natura Bolivia, voy a decir así, por allá por la gestión 2010, nosotros como cooperativa de agua tomamos la iniciativa, iniciamos el programa, y en el 2012 se unieron las otras 6 cooperativas más para hacer un fondo común. Ahora, más de 13 años ya de gestión, hemos logrado pues poner en conservación más de 12.000 hectáreas. El reto son 20.000, pero no lo podemos lograr porque los recursos son pocos. Entonces, año a año, gestión tras gestión, venimos escuchando del famoso fondo de agua, pues no, el Fonacruz, pero que hasta ahora no llega. Entonces, nosotros como representantes de las cooperativas del municipio del Torno estamos desesperados, diría yo, porque si bien una obra de impacto que se inauguró en el 2022, en junio, que es el puente vehicular sobre el río Piraí,
pareciera que fuera una gran obra, pero para nosotros que estamos conservando el bosque es un peligro latente, porque ahí ni bien se inauguró el puente y las urbanizaciones han crecido allá en la banda. ¿Y qué significa las urbanizaciones? Significa de que tumbar los árboles, y bueno, pues lo van a tumbar todo el proyecto que nosotros hemos conservado durante 12 años. Entonces, esa es lo que nosotros queremos compartir hoy, de que la preocupación es grande y sabemos de que cuidar el bosque es cuidar el agua, y cuidar el agua es cuidar la vida. Entonces, si no cuidamos el bosque, no vamos a tener agua, y si no vamos a tener agua, no vamos a tener vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del municipio del Torno. Sin duda alguna, una experiencia local de conservación de los recursos hídricos que aporta sin duda alguna a lo que viene a ser la metrópolis y el agua que llega a Santa Cruz de la Sierra. Para cerrar un ciclo en términos de planificación y sostenibilidad del recurso hídrico, vamos a pasar ya con otro tema, con la ingeniera Suelín Peña, directora ejecutiva del CEACIP, con un tema de huertos urbanos, su aporte a la salud y a la resiliencia de la ciudad de Santa Cruz. Bienvenida, 15 minutos. Gracias. Por favor. De Fundación. Gracias. Buenas tardes a todos. Como ya decía, ¿no? Vamos a cerrar el ciclo de agua y vamos a hablar de lo que es alimentación. Huertos urbanos y su aporte a la salud y resiliencia en la ciudad de Santa Cruz y lo que significa esto. Viendo un poco los datos, las cifras, en Bolivia el 17% de la población está clasificada como en extrema pobreza. Y esta realidad no solo está en el área rural, ahora nos abocamos en que esta realidad también está en el área urbana. Si vemos índices como decir este dato de la anemia en el área urbana, el 29% de las mujeres adultas en edad fértil presentan algún grado de anemia y el 50% de niños y niñas comprendidos entre edad de 6 y 5 años presentan cierto grado de anemia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que no tenemos una población bien alimentada, ¿no? Y sabemos que el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo intelectual de los niños depende de que tenga todos los nutrientes en esta primera etapa de desarrollo infantil. Y la realidad es que cada vez es más creciente la migración campo-ciudad. Para 2030 se calcula que el 81% de la población va a estar concentrada en el área urbana y periurbana, en las ciudades. Como Fundación Patiño trabajamos en distintos ejes, ¿no? Mirando hacia los objetivos del desarrollo sostenible, como la salud pediátrica, la agroecología, la educación y cultura, en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y en diferentes alianzas con otros proyectos en otros departamentos. ¿Por qué comentamos esto? Porque iniciamos nosotros con los huertos urbanos en el año 2015, con huertos en la comunidad Santa Rita, en Concepción, y también otros huertos ya urbanos cerca al área de las Lomas de Arena, donde la Fundación Patiño tiene el Centro de Ecología Aplicada. Este es un programa de capacitación que se da tanto a familias como también a profesores para introducir los huertos dentro de los colegios. ¿Y por qué hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible? Porque esta es la agenda que nos marca como el mundo marchando hacia el desarrollo sostenible. Y los huertos urbanos se constituyen en una estrategia que responde a distintos objetivos de esta agenda planteada mundialmente. Responde al objetivo 2, hambre cero, a la salud y el bienestar, a la reducción de desigualdades, a la producción y consumo responsable y el tema que nos tratamos ahora, a ciudades y comunidades sostenibles. ¿Y qué son los huertos urbanos? Los huertos urbanos es un espacio de siembra dentro de los límites de un territorio, de los límites de la casa, destinado a la producción de alimentos, hortalizas, incluso frutales,
plantas medicinales y aromáticas. Eso se define como un huerto urbano. Y existen diferentes tipos de huertos urbanos. Los huertos urbanos no solo es el que puedo hacer en el jardín, es el que puedo hacer utilizando materiales reciclados, como ser pallets, utilizando ollas, ¿no? Y estas son imágenes de experiencias de huertos que hemos apoyado en el transcurso de este tiempo que se viene trabajando en implementar y capacitar en huertos urbanos. Otros ejemplos con el tema de reciclaje de llantas, y siendo infraestructura de ladrillo para adaptar un espacio y tener un huerto, o a campo abierto también en un lugar con mayor espacio y con diferentes formas que se constituye hasta casi como un jardín comestible, ¿no? Entonces, para poder implementar estos huertos se han desarrollado módulos que nos llevan a que las personas puedan implementar estos huertos y que también vemos que indirectamente se trabaja sobre otros objetivos del desarrollo, como el manejo de los residuos, porque dentro de los módulos está el manejo de abonos orgánicos y almácigos, la preparación del terreno y siembra, el trasplante y riego, viendo ejemplos cómo se utilizan los pallets, por ejemplo, labores culturales y el control biológico de plagas. Y este es otro punto que tienen los huertos urbanos. Tenemos una alimentación más saludable, con todos los nutrientes necesarios y libre de pesticidas, de plaguicidas, que también es una realidad de la producción hoy en día. Y como quinto módulo, la cosecha y preparación de la comida saludable, porque eso que cosechamos tiene que transformarse en crear los hábitos de consumo saludables, que también pueden generar economía. ¿Por qué? Porque pueden transformarse en mermeladas, por ejemplo. Entonces, los huertos también son una alternativa para la economía familiar. Y aquí vemos y repasamos algunos de los beneficios que les he ido comentando, como el fomentar los hábitos más saludables en niños, en toda la familia, que también ahí vemos otro punto que ha pasado y hay muchos ejemplos en otros países, que es la inclusión de la mujer en el trabajo, ¿no? En el generar recursos. Genera ahorros en la economía familiar, pero también genera una alternativa de negocio, de otro ingreso, a través de los huertos, como les decía, con la transformación de frutales o con la misma comercialización de las hortalizas. Crea conciencia del valor de la naturaleza, lo hablamos mucho con el tema del cuidado de agua. No vamos a cuidar lo que no valoramos y tenemos que crear esa conciencia y esa relación con la naturaleza, y obviamente vamos como consecuencia a reducir la huella de carbono al poder producir nuestros propios alimentos. Y cuando hablamos de ciudades resilientes, según la definición de la Oficina de Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres Naturales de las Naciones Unidas, se habla como la capacidad que tiene una comunidad, un sistema, una sociedad, de resistir a una amenaza, de absorberla, de adaptarse y de recuperarse ante esa amenaza. Eso es resiliencia. Y los huertos son una estrategia de resiliencia, que la podemos ver desde los diferentes enfoques de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, desde el enfoque económico, social y ambiental. Desde el enfoque social, la resiliencia que se puede tener a través de, y que se ha visto muchos ejemplos a través de los huertos urbanos, es la integración de sectores vulnerables en la población. Como ejemplo, las terapias ocupacionales, la educación, los huertos urbanos, escolares que se han desarrollado, y la inclusión de la mujer, que también ya lo mencionaba. En el aspecto de una resiliencia económica, ha permitido a los huertos que se vienen haciendo urbanos subsistir en momentos de crisis, y ese es un gran ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia que hemos tenido, hemos visto la creciente tendencia e interés que hemos tomado como población de decir, yo puedo producir mis alimentos, y cuánta es la necesidad de tener el alimento en mi espacio, en mi departamento, en mi hogar. La pandemia nos mostró esa necesidad, y nosotros desde la Fundación hemos podido ver esta tendencia de cómo ahora hay más interés y más conciencia de lo que significa producir. Y también dentro del aspecto económico, es una fuente de ahorro y de alternativa de ingresos a la familia.
en el enfoque de una resiliencia ambiental permite enfrentar fenómenos naturales que impacta sobre otros aspectos como es el tema del manejo de los residuos, del cuidado del agua, de ser consciente de esta relación que debemos tener como seres humanos con la naturaleza, con la producción de nuestros alimentos y con el cuidado de todos los recursos naturales que nos rodean. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias, ingeniera. Sin duda alguna, otra estrategia más para lo que son las ciudades resilientes y sin duda nos permite reducir, en este caso, también la huella de carbono a nivel urbano, ¿no? Dando la palabra al siguiente panelista, por favor, al ingeniero Armando Rodríguez, subgerente de proyectos de la Fundación Amigos de la Naturaleza, cuyo tema es herramientas para la detección de la cobertura arbórea para la planificación de ecorregiones verdes, monitoreo de islas de calor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A diferencia de las otras presentaciones, pienso que esta va a mostrar un poco más las posibilidades de mejora en el contexto urbano. En esta presentación voy a intentar mostrarles algunas propuestas de cómo podemos hacer el monitoreo de nuestras áreas urbanas dentro de este contexto, con herramientas libres, utilizando tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, uso de drones, imágenes de alta resolución, procesamiento en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, para mostrarles que realmente es alcanzable, pensamos que este producto puede fortalecer a la planificación. Se ha hablado de huertos urbanos, se ha visto la necesidad de la planificación, hay un crecimiento acelerado en nuestra ciudad. Entonces necesitamos saber dónde todavía tenemos estas manchas de bosque, cómo podemos potenciarlas, preservarlas, asegurarlas, fortalecerlas y cómo podemos continuar con un monitoreo a largo plazo. Entonces, eso es lo que voy a pretender hacer en esta presentación. Entonces, ¿qué son los bosques urbanos? Son estos espacios donde todavía tenemos remanentes de bosque, ¿sí? Básicamente la ecorregión donde estamos ahorita situados, el bosque chiquitano. Entonces es un ecosistema que debemos preservarlo, por lo tanto es un corredor que se puede conectar con la periferia del área urbana. Por lo tanto, estas manchas de remanente que tenemos en la ciudad nos otorgan algunos beneficios, ¿no? O servicios. Dentro de estos, los principales, o por lo menos los que voy a mostrar en esta presentación, es la regulación del microclima, ¿no? Cómo puede afectar el incremento de la temperatura dentro de este periodo de monitoreo. Entonces, ¿cuánto se relaciona el porcentaje de densidad de copa urbana en el incremento de temperatura? ¿Listo? Entonces, algunas láminas, un poco para ilustrar lo que ya se ha hablado de todas formas. Tenemos este crecimiento muy acelerado, ahí tenemos con unas imágenes satelitales que son gratuitas también de Google Earth, donde ustedes en cualquier espacio de nuestro contexto pueden hacer un monitoreo. En este caso solo he capturado 3 con un intervalo de 10 años y ustedes ya pueden notar que tenemos o teníamos unos remanentes importantes de bosque y a lo largo de este periodo se ha ido disminuyendo. Pero en algún contexto como el cordón ecológico, que es la parte de la mano izquierda que ustedes ven en la presentación, más bien ha tendido a incrementarse, ¿no? Entonces, hay una dinámica importante que está sucediendo en nuestro contexto. Lamentablemente todavía no tenemos esos datos, ¿no? No sabemos dónde están manteniéndose, dónde se están perdiendo, dónde se está incrementando y cuáles son las funciones que desempeñan estas manchas o remanentes de bosque. Entonces, necesitamos generar ese conocimiento para fortalecer todo lo que se ha hablado o todo lo que han presentado los panelistas que me han antecedido, ¿cierto? Entonces, yendo un poquito más a la periferia, ¿sí? Tenemos todavía estas manchas importantes de bosque. Si hablamos de corredores, estas manchas, ¿no? Digamos estos arbolitos, van a conectarse, por lo tanto haciendo vías de conexión y traslado de la biodiversidad que tenemos todavía en nuestra ciudad. Entonces, si sabemos qué manchas se pueden conectar, bajo qué trazos o bajo qué líneas dentro del área urbana, podríamos implementar entonces proyectos que fortalezcan y mantengan o aseguren estas áreas que tendrían aparte otra funcionalidad muy importante en nuestro contexto.
Entonces, tenemos bosques urbanos, el papel crucial para nosotros como habitantes de la ciudad es beneficiarnos de la regulación del clima, también de asegurarnos que tengamos suministro de agua, por lo tanto debemos asegurar estas manchas urbanas. Entonces, dejando de lado esto en nuestra región, digamos particularmente dentro de la ciudad, tiene un impacto mucho más grande, ¿no? Tiene este impacto de fortalecer o ayudar o coadyuvar, digamos, con el fenómeno del cambio climático, ¿no? Entonces también tenemos que mirar de esa forma, o sea, no solamente es dentro de nuestro espacio, sino que tiene connotaciones mucho más grandes. Entonces es un espacio que puede aportar de forma significativa a minimizar los impactos del cambio climático. Aparte de otros beneficios que pueden ser la salud mental, por ejemplo, ustedes, la parte recreativa, ¿no? Cuando van a un parque, que tenemos afortunadamente todavía muy buenos en comparación a otras ciudades del país, tiene otros beneficios que probablemente con un monitoreo a largo plazo sea un poco difícil de medir. Sin embargo, tenemos indicadores que van a estar relacionados con este beneficio, y uno de esos, en los que vamos a evaluar más adelante, es la temperatura de la superficie. ¿Sí? Es un indicador que nos va a mostrar la salud de estos bosques, por lo tanto estaría relacionado con todos estos otros indicadores que les he mencionado, ¿no? Estamos hablando de temperatura de superficie, que desde luego es mucho más alta que la temperatura del ambiente, ¿no? Cuando hablamos de temperatura de superficie estamos diciendo toda la energía que absorben todos los cuerpos que están sobre la Tierra, por ejemplo, los árboles, las aceras, los edificios, los vehículos, toda la energía que absorbe. Esta es la temperatura de superficie, ¿no? Esa es la que ustedes cuando caminan en la calle sienten que emana del suelo, ¿no? Entonces toda esa energía que absorben estos elementos es la temperatura de superficie. Entonces ese va a ser nuestro indicador para ver esta relación. Entonces tenemos principalmente puesto aquí 3 grandes desafíos que van a modificar esta condición inicial o alterar o dañar, digamos, los beneficios de contar con manchas urbanas. Uno es la tasa acelerada de crecimiento urbano, ¿sí? En estos últimos años tal vez ha estado un poco planificada, digámoslo así, por lo tanto no se está mirando de un contexto más de conectividad para decir dónde se puede hacer qué emplazamiento, dónde tal vez no, dónde podemos fortalecer estos otros proyectos, ¿no? Entonces nos falta ese conocimiento, nos falta información. Desde luego tenemos otros análisis que nos van a permitir relacionar esta disminución de la área urbana con el incremento de la temperatura, y acabamos de explicar a qué se relaciona, pero no dejemos de mirar qué podría afectar este cambio en nuestra ciudad. O sea, ¿un árbol afecta o no realmente al cambio climático? Desde luego que sí, porque es un contexto, por eso se llama global. Entonces todo lo que hagamos en nuestra ciudad sí va a afectar a este contexto, ¿no? Entonces la importancia de contar con manchas urbanas por toda la función dentro de las principales, está la regulación o refrigeración del microclima, ya tenemos que es un aporte al contexto global, por lo tanto vamos a poder mapear o digamos de forma espacial vamos a poder encontrar dónde tenemos incrementos de temperatura relacionados a la pérdida de cobertura arbórea, donde podemos hacer ciertos emplazamientos para combatir este efecto. Entonces, ¿cómo hemos hecho estas mediciones? Hemos trabajado con un procesamiento en la nube. Afortunadamente, con el desarrollo tecnológico, cualquier persona puede procesar gran cantidad de imágenes en el momento. Tenemos imágenes satelitales de alta resolución, gratuitas, de 10 metros de píxel, el tamaño del cual podemos capturar información, y también imágenes satelitales donde vamos a medir esta temperatura de la superficie. Entonces nosotros necesitamos construir un modelo que para esta unidad, imagínense es un espacio de 30 por 30 como en este espacio, vamos a ver cuántos arbolitos entran, o sea cuántas copas de árboles tenemos en este espacio. Luego vamos a medir la temperatura que está relacionada a esta proporción de bosque. Por lo tanto esto lo podemos monitorear en el tiempo y ver cómo se va a modificar si un porcentaje es alterado, o sea cambia o se pierde esta cobertura. Entonces tenemos este grillado, ¿no? Son estos tamañitos de píxeles, estas líneas naranjas serían el tamaño de 30 metros y dentro de estas están de 10 metros, ¿no? Son básicamente este juego de imágenes.
Entonces, en cada imagen, nosotros con un muestreo, estas son imágenes, la imagen que están viendo por debajo es una imagen de dron, que está georreferenciada, ¿no? Entonces, para cada píxel, o sea, para cada grilla, podemos saber cuánto es la proporción de cobertura forestal que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, este píxel de aquí abajo, o estos dos de acá van a tener 100% de ocupación, probablemente este 75, este 90, este 60, etc. Entonces, para cada proporción sabemos cuál es la ocupación de píxel. Esto lo hacemos porque en nuestra área urbana, ¿no? Es, digamos, muy complicado, muy difícil llegar a un catastro de árboles urbanos, o sea, ¿cómo podemos contar los arbolitos? Es muy difícil, tendríamos que invertir mucho tiempo en generar esa información, por lo tanto, como esto tiende a monitorear, el proyecto es monitorear a largo plazo, vamos a establecer un indicador y ese indicador es para cada unidad, saber la proporción que tiene de ocupación de esta mancha urbana, bueno, de bosque urbano, ¿no? Entonces, para hacer todo este ejercicio hemos utilizado software libre, o sea, no hay ninguna licencia dependiente, es acceso a la nube, tenemos los algoritmos que están totalmente abiertos, así como ustedes seguramente están trabajando con inteligencia artificial, y acceder a una constelación, digamos, una base de datos grande de imágenes satelitales, por lo tanto, esto nos permite monitorear en el tiempo. Entonces, este sería el primer producto de utilizar esta metodología. En este caso, solamente nos estamos centrando en la mancha urbana, ¿no? Entonces, para este pixelcito que han visto, para este cuadradito de 10 por 10, sabemos cuánto es la proporción de densidad de dosel forestal de 0 a 100% de ocupación. Entonces, ya ven en el mapa las regiones donde tenemos mayor concentración, o sea, mayor densidad de árboles, donde tenemos menos y donde luego tenemos posibilidad de conectar, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de corredores, entonces lo ideal sería cómo podemos conectar a través de una continuidad de densidades altas de dosel forestal de un espacio de polo a polo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se pueden conectar estas manchitas donde todavía tenemos reservorios interesantes de áreas de bosque urbano, ¿no? Entonces aquí tienen un zoom, digamos, un acercamiento, donde tenemos la imagen de alta resolución y cómo se han calculado las proporciones para cada uno de estos espacios, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, seguramente conocen, es el parque urbano. Entonces tenemos la imagen de alta resolución y luego el modelo que se ha generado. Bueno, aquí no se ve muy bien, estarían las densidades de dosel forestal igual en una escala de 0 a 100. Este es otro espacio. Y por ejemplo, dentro de este zoom, o sea, de este acercamiento, se ven dos núcleos interesantes aquí, ¿no? Lo he marcado acá, uno es la SEA, ¿no? Una isla interesante de concentración alta de cobertura de bosques, y lo mismo aquí el campus universitario de la universidad, ¿no? Entonces, a través de un análisis de conectividad se ha establecido que tenemos aquí corredores que se podrían potenciar, ¿sí?, para asegurar o mantener esta vía, que podría ser no solamente para la biodiversidad, sino sería un área que podría ser de recreación para conectar, por ejemplo, vías o ciclovías, por ejemplo. Entonces, es una información que realmente puede aportar a la planificación, ¿no? Ese es el propósito de esto, y utilizando tecnología accesible, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿sí? Bueno, el zoom del CEA y también del campus universitario, y para que recuerden cómo se ha hecho la clasificación. Fíjense, las manchas importantes de densidad de dosel forestal, también hay conectividad alrededor, por lo tanto sí podríamos hacer este tipo de análisis. Entonces, dijimos que podríamos contrastar esta proporción de cobertura forestal urbana con la temperatura de superficie. Al acceder a un histórico de imágenes satelitales, desde el 85, por ejemplo, al 2023, que ustedes están viendo acá, en procesamiento en la nube, ustedes pueden, para cualquier región, extraer toda esta información histórica y entender cuál ha sido el proceso histórico que ha ocasionado este fenómeno. Y aquí solo para mostrar, o sea, para ilustrar el resultado, he seleccionado un espacio que es la terminal de buses, la bimodal de aquí Santa Cruz, y el cordón ecológico en la parte norte. ¿Para qué? Para extraer la información histórica de la temperatura de superficie, y ustedes ya encontrarán aquí patrones interesantes, ¿no? Que desde el 85 más o menos hasta el año 2000 para este sitio,
La temperatura promedio, porque claro, fluctúa, estaría en tu promedio de 30 grados centígrados, ¿sí? en este histórico, pero después de este periodo se incrementa a 35 y más o menos se mantiene y todavía es para la alza. Entonces, en este espacio, dentro de este periodo, vemos que se ha incrementado un 5 grados de temperatura en este espacio. 5 grados es mucho, ¿no? A escala planetaria estamos hablando de un grado que ya que bate el récord en el último mes y tiene cambios en el ciclo muy importantes. 5 grados es bastante en nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una analogía, probablemente los que han vivido mucho más tiempo acá podrían ver que ese incremento sí se siente en la temperatura, ¿no? Entonces, en regiones donde manteníamos más o menos saludable la vegetación, habíamos dicho que son densidades de dosel alto, la temperatura básicamente no cambia, ¿no? Entonces no hay alteraciones, más o menos es constante. Sin embargo, para el calentamiento global sí vemos que en los últimos años del 2010, en esta serie por lo menos, sí se ha incrementado en algunos años, ¿no? Entonces, en resumen, con toda esta información, podríamos decir que por cada 10% de densidad de dosel forestal se puede disminuir entre 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, ya saben ustedes cómo, en qué regiones podrían fortalecer estas manchas urbanas y cuál sería el beneficio efectivo en la disminución o refrigeración de nuestro espacio urbano, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles una tecnología totalmente accesible. Tienen otras potencialidades, por ejemplo, vamos a continuar haciendo análisis de conectividad, justamente para generar este tipo de información, donde se puede proporcionar o emplazar proyectos que no alteren este contexto, no afecten demasiado esto y donde se puede revertir algún proceso que se haya iniciado con el calentamiento de la superficie, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles. Entonces, gracias. Muchas gracias, Armando. Sin duda alguna, ante la creciente expansión urbana, creo que necesitamos contar con este tipo de herramientas para que el ordenamiento territorial y planificación urbana esté mejor acertada, ¿no? En este marco, para concluir, y por favor también para los que tengan preguntas, posterior a la última presentación, vamos a tener una ronda de preguntas, unos 5 o 10 minutos. Damos la palabra al señor Marcelo Valenzuela, director ejecutivo de Valenzuelas y Asociados, con un tema muy importante para concluir, que es construcciones verdes. Bienvenido, señor Valenzuela. Buenas tardes. Pareciera que mis antecesores hicieron toda la introducción a la temática. Quiero creer que la organización así lo ha planteado. En mi caso, son aproximadamente 45 diapositivas que tengo que mostrárselas en 15 minutos. Entonces voy a hablar muy rápido, es muy interesante. Nosotros decimos, nos sopapearon con imágenes. Bueno, la idea no es sopapear a nadie, simplemente crear flashes de imágenes que ustedes puedan mantener en su memoria a partir de lo que me toca explicarles, que es construcciones verdes en Santa Cruz. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de la parte Bolivia y, ¿por qué no, mundial? Las ciudades buscan equilibrar el crecimiento urbano y hay varias formas de lograr ese equilibrio. Todos los que antecedieron hablaron de los árboles, del agua, de la conservación, de los recursos naturales. No se tocó por ahí el tema de energía porque es bastante más álgido, pero sin embargo buscamos nosotros un equilibrio con la naturaleza. Todo el crecimiento de la mancha urbana es sumamente importante para no solamente mitigar los efectos del cambio climático, sino para mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de eso voy a hablar muy rápido de algunos conceptos que sí tenemos que tener en cuenta, como es el transporte sostenible, el modelo del conurbanismo y ciudades de 15 minutos. Se supone que en 15 minutos tengo que mostrar 45 diapositivas, por ejemplo. En 45 minutos tengo que llegar a un banco, a una farmacia, a un supermercado, mejor si lo hago caminando. Entonces hablamos de un transporte que intenta humanizar las ciclovías,
las vías vehiculares y peatonales. Aquí hay algunos estudios que se pueden mostrar, que crean estos corredores, que ya lo habló anteriormente, son corredores urbanos. En este caso tenemos en A La Coruña, en España, cómo hay un acompañamiento de lo que es vehicular. Se hablaba de recorrer grandes distancias en poco tiempo, pero también estamos hablando de una escala humana. Nosotros hace mucho tiempo, creo que el año 2013, hicimos unos ejercicios de crear unos corredores verdes, ciclovías, algo que acaban de presentar, que iban, si no me equivoco, desde el parque urbano hasta la laguna Huapilo. Imagínense andar en bicicleta bajo una arboleda, ¿no? Con bicinodos, lugares incluso comunitarios donde puedan haber espacios para que las comunidades con las cuales atraviesa esta ciclovía puedan mostrar sus productos a los que están pasando y hacer algunos descansos, pascanas en las bicicletas de una manera urbana, digamos, ¿no? De una manera recreativa, de una manera saludable. Este diseño urbano compacto es una integración socioespacial con el verde urbano. Esta misma compactación de la ciudad hace que los servicios no lleguen tan lejos. Estaba hablando mi colega Mario sobre la densidad. Nosotros tenemos que aumentar la densidad sin crecer. Vamos a crecer para arriba. Tenemos que aumentar la densidad, tener una ciudad compacta, lo cual la hace una ciudad eficiente. Aquí hay unas diferencias entre la ciudad expansiva y ciudad compacta. Hablamos de la ciudad compacta que tiene menos consumo de suelo, más densidad, menos costos de servicio, más áreas verdes, edificaciones de usos mixtos de 10 a 30% en uso comercial, 70 a 80% uso habitacional, alta densidad de empleo, fomento del desarrollo económico local, áreas verdes y servicios, mayor accesibilidad al transporte público. Hablamos de eficiencia energética. Justamente, uno de los enemigos de las construcciones o de las ciudades verdes son los vehículos. Hay una tasa automotor de alto crecimiento, nosotros podemos reducir usando unas buenas vías de transporte público, teniendo ciudades compactas y más accesibles. Se habló de los huertos urbanos, pero nadie habló de las terrazas verdes, que también son aislantes térmicos para las mismas construcciones. Los últimos pisos terminan siendo acá en Santa Cruz los más calientes. En esos pisos se plantean espacios verdes. Obviamente no se trata de tirar tierra y sembrar, porque puedes crear un problema muy grande, ¿sí? Hay que conocer los sistemas y hacerlo de manera tal que podamos nosotros tener pequeños huertos urbanos en las terrazas. Nueva York prácticamente hoy en día, vista desde las alturas, es verde, porque hay muchas terrazas, muchas cubiertas. Se puede incluso hacer esto mismo en macetas. Y por otro lado tenemos la eficiencia energética con los paneles solares, que es algo que también puede reducir incluso la temperatura de los últimos niveles, generando así energía para las edificaciones. Bajar el consumo energético aproximadamente en un 40% es más que suficiente, se puede lograr. Ya hace muchos años que venimos trabajando con esto. Tuve la oportunidad de participar en una empresa de paneles solares y les digo que va en carrera. Entonces, consideren esta situación de la energía. Hemos puesto la primera fachada de paneles fotovoltaicos en el parque industrial para la empresa Impastas y está generando el 23% de la energía de sus edificios de oficina. También supermercados en el Urubó, el Colegio Cardenal Cushing. Bueno, pero no solamente se trata de generar energía, sino de hacer un aislamiento térmico adecuado. Inclusive en construcciones que son existentes, nosotros hemos desarrollado un sistema muy simple, bastante económico, con plastoform. Sí, convertimos la vivienda en una conservadora, lo cual hace que los equipos de energía que producen aire acondicionado consumen menos, son más chicos, por ende es sostenible a partir del punto de vista económico. Recordemos que en eficiencia energética debemos reducir la demanda, incrementar la eficiencia e implementar elementos que capten energía. Estos son otros conceptos que se deben tomar en cuenta en las ciudades, que es la gestión de residuos, que se habló, espacios verdes naturales, acceso a servicios básicos, participación ciudadana, economía circular o economía de triple impacto, innovación tecnológica y resiliencia, puntos que se han tocado anteriormente. Ahora yo les voy a hablar de certificaciones de edificios que tienen que ver con esta temática. Existen certificaciones internacionales que de alguna manera revisan los puntos que se pueden obtener cuando uno está haciendo un edificio ecoamigable, sostenible, un edificio verde, que es lo que me toca hablar. Prácticamente pasaremos aquí
yendo de lo general de una metrópoli a lo prácticamente individual que sería el edificio mismo y cómo este edificio va a contribuir con la comunidad. Existe esta certificación que se llama LEED, que por sus siglas en inglés son Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental. Es un programa que tiene en América Latina más de 5.666 edificios certificados, más de 12 millones de metros cuadrados certificados en América Latina. No es un invento de ahora, esto viene del año más o menos 2007. Estos son proyectos que nos muestran, tienen unas cualidades o valga decir, la etiqueta o el etiquetado que trae el edificio, así como cuando nosotros vamos y compramos galletas en el supermercado que dice tiene sodio, tiene azúcar, tiene esto, tiene el otro. Bueno, en este caso se genera una ficha para cada edificio mostrando qué es lo que tiene. Estos son dos proyectos en Estados Unidos que me tocó trabajar a mí. Este es un supermercado y esto es una tienda de un centro comercial. En este caso, un edificio de Hollywood en California, que hacen películas, y este es un restaurante Subway. En este caso, por ejemplo, tiene 37% de reducción en el consumo de agua. Hablaban los datos de la gobernación que teníamos un consumo de agua de 151 litros diarios por persona. Imagínense que yo puedo ahorrar el 30% de ese valor. Estamos hablando de 45 litros por día. No quiero saber cuántas botellas son si multiplico por un año, pero es mucha agua. Y si cada uno de esos puede lograr ese ahorro, resulta que pues, la sostenibilidad empieza a verse realmente afectada en el buen sentido. Básicamente, las cualidades de esta certificación tienen que ver con un proceso integral de diseño, localización y transporte, sitios sustentables, eficiencia de agua, energía, atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación y prioridad regional. En cada una de estas categorías se obtienen cierto puntaje. Los puntajes mínimos de una posibilidad abierta de 180 puntos disponibles, se puede obtener una certificación con 40 puntos. Las certificaciones en este caso son todas de tipo voluntario y yo les voy a mostrar cuáles se han logrado hacer en Santa Cruz y en Bolivia. Creo que se acabó la batería de esto. Ya no pasa ni para adelante ni para atrás. O si tienen para reemplazar. Vayan descontando mis minutos. ¿Usted la va a pasar? Ah, ya. Bien, aquí más o menos podemos ver que la mayor cantidad de puntos disponibles está en energía, ¿no? Que es la categoría de energía atmósfera. Entonces, por eso hay que hacer hincapié bastante en el tema energético. En una construcción hablamos de energía, no solamente de la producción de energía, sino cómo yo puedo ahorrar energía, entre otras cosas con automatización de las luminarias. Por ejemplo, si yo me acerco a esas ventanas, seguramente hace más calor ahí. Significa que esas ventanas podrían tener una mejor aislación térmica, lo cual haría que el aire acondicionado no esté permanentemente funcionando. Siguiente. Este es un edificio que está en Hamacas, el edificio Majo Hamacas, un edificio de apartamentos que está en proceso de certificación LEED. Siguiente. Como ustedes pueden ver, ellos tienen en el edificio un reciclado de agua. ¿Qué significa? Que todas las aguas de todas las duchas y de todos los lavamanos va a un sistema de una planta de tratamiento en el subsuelo, una filtración y por ende todos los departamentos tienen agua gratuita en los inodoros. Entonces ya nos afecta el bolsillo, es la otra parte de la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Siguiente. Aquí está la planta de tratamiento, los filtros. Siguiente. También el edificio del Hotel Marriott está en proceso de certificación. Cambiaron los propietarios, los accionistas y nunca lo concluyeron, pero se hizo todo como para que pudieran obtener. Estas son las categorías que se tocaron. Siguiente. Manzana 40, que es el primer edificio certificado LEED en la categoría Building Design Construction Core and Shell en Santa Cruz, tiene la certificación LEED. Siguiente. El edificio Green Tower de La Paz también está en proceso. Siguiente. Y ahora les voy a hablar de otra certificación que no es LEED. LEED habla sobre confort térmico, habla de energía, de agua, de transporte, ya lo vimos. En este caso, la certificación EDGE es una certificación que ha sido diseñada por el IFC, por el Banco Mundial, y se concentra en agua, energía y huella de carbono, básicamente. Les voy a explicar un poquito qué es EDGE. Siguiente.
por sus siglas en inglés, es Excelencia en Diseño para Grandes Eficiencias. Siguiente. Todo esto se trabaja online a través de un software gratuito del Banco Mundial y nos exige generar lo que yo digo el 20-20-20, que son 20% de ahorro en agua, 20% de energía y 20% de minimizar el impacto de la huella de carbono, y se obtiene un certificado. ¿Qué pasa con una edificación que ha obtenido una certificación? Aumenta su valor en 9%. Quiere decir que encima me puede dar una utilidad en el valor agregado de mi edificación. Con conocimiento de causa les digo que hoy día en los manuales de los evaluadores de SABAF y del Colegio de Arquitectos ya se toman en cuenta estos parámetros. Siguiente. Un flash para que se les quede, 20-20-20, siguiente. Como les decía, esto es un software que es gratuito, ustedes pueden entrar a Edge IFC, registrarse y empezar a hurgar cada una de las plantillas, es como un checklist, ¿no? Uno va haciendo checklist y ahí le va saliendo cuánto uno puede ahorrar en agua, energía o impactar menos en la huella de carbono. Siguiente, siguiente. En este caso tenemos una certificación preliminar de 2 viviendas que se encuentran cerca del Mall Las Brisas, que han sido diseñadas por Habite Arquitectura y tienen un ahorro del 76% de energía, 35% en agua y 58% de impacto menor en la huella de carbono. En este caso el 76% es alto porque está produciendo además energía, tiene paneles solares. Siguiente. Este es un edificio en La Paz que también tiene un ahorro de energía del 29%, 30% en agua y 21% menor de impacto en la huella de carbono. Siguiente. Este es el primer edificio certificado, completo, terminado, que está en la ciudad de La Paz, Bob Tower, con 26% de ahorro de energía, 35% agua, 28% en la huella de carbono. No tiene paneles solares, o sea que no necesariamente tiene que generar energía, sino que tiene que tener una manera de ahorrar. Siguiente. Estos son los de los jóvenes que han sido innovadores, ambos ingenieros. Siguiente. Ahí recibieron la certificación, se les hace una plaqueta y bueno, lo interesante de este proyecto es que apenas se concluye el proyecto, se entrega a los beneficiarios, a los propietarios, pasaron 4 meses y hubieron departamentos que se vendieron 4 veces. En 4 meses cambiaron de propietario, por supuesto con ventas superiores, quiere decir que el valor agregado que obtiene el edificio es real. Siguiente. Bueno, este es el mapa. Nosotros en Bolivia tenemos 3 edificios certificados con Edge y a partir de aquí, siguiente, nosotros, explicamos un poquito esto. ¿Qué es la certificación Edge? Es una evaluación de edificios a través de la Corporación Financiera del IFC. ¿Por qué se debe certificar un edificio? Porque primero que además puede obtener o acceder a bonos de sustentabilidad que se está trabajando hoy en día con la banca. Va a haber financiamiento específico para proyectos verdes. De hecho, ya lo hay para paneles solares o para algún tipo de situaciones. Hay dinero verde, hay dinero. Teníamos un plan bastante importante con Banco Fácil, lamentablemente no salió a la luz, ustedes ya lo saben por qué, pero como el Banco Fácil hay otras 2 o 3 entidades financieras que están trabajando en todo este sistema porque hay un pipeline de dinero verde que está entrando y hace más o menos unos 3 meses hablé con una persona que tiene un centro privado de transferencia automotriz, una terminal, y pidió un financiamiento al banco y el banco le dice, se lo voy a financiar si me muestra una certificación medioambiental. O sea, fue una condicionante del banco, algo que va a suceder. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí quería llegar. Nosotros, como Green Building Council Bolivia, entidad a la cual también represento, logramos, junto con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la normativa de los edificios ecoeficientes o ecosostenibles, donde en un predio X, usted puede construir un edificio, digamos, de 6 pisos, si lo hace verde bajo los parámetros, entonces puede construir 2 pisos más o un 30% más, lo cual hace que económicamente la inversión sea muy rentable y no como muchos piensan que hacer un edificio verde resulta que es más caro. Siguiente. Estamos cambiando el mundo un edificio a la vez. Siguiente. Gracias por su atención.
ahí están los datos si quieren contactarse con mi persona. Estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, por cuestión de tiempo, porque hay un foro muy importante que también el vicegobernador tiene que estar a las 4:20, voy a dar la palabra para 2 preguntas, por favor, y sin duda en los otros espacios pueden hacer las consultas respectivas a los demás panelistas. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Justamente la pregunta va para el vicegobernador. En el hub planteado y proyectado, que me parece muy interesante, sin embargo, hablamos aquí de reducción de huella de carbono. Me parece que es también un proyecto altamente, justamente generador de huellas de carbono. ¿En qué medida han tomado en cuenta esta temática, este criterio? Cabalmente, en el proceso de proyecto final, entra todo este tipo de tecnología aplicada a bajar la huella de carbono, además optimizar no solo el uso de energía eléctrica, sino que a través del sistema y operación poder generar energía eléctrica para autoabastecer gran parte de la edificación. Pero además, en el sistema medioambiental entrando no solo a la huella de carbono, existe un área tremendamente amplia que debería reforestarse o restaurarse en esas pampas que son de Virubiru. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces le agradecemos a todos los panelistas. Un fuerte aplauso, por favor. Y aprovechando el espacio, los invitamos, hay otro foro, entre ellos está el Foro por Gobernadores por el Clima, el GCF, entonces estaríamos terminado la sesión. Muchas gracias.